la nota final y para determinar si promocionan o no, o si aprueban, lo que sea. Son 2 parciales y tienen la posibilidad de un recuperatorio donde pueden levantar nota o aprobar en el caso de no hayan aprobado y levantarla para promocionar también, ¿por qué no? Van a tener oportunidad. Los que están aprobados y no promocionados, bueno, vamos a ver cómo pueden hacer para pasar a la condición de promocionados, podemos de alguna manera para que levante la nota, o cualquier cosa, los que están interesados en levantar esa nota, que están aprobados pero no promocionados, vamos a ver qué podemos hacer, algún trabajo especial o algo, a ver si la pueden levantar. Y los que están aplazados, que no son muchos tampoco, pero hubo, bueno, ya ahí tienen que ir al recuperatorio sí o sí. Con un trabajo no se las puedo levantar esa nota, no puedo hacer nada. Pero bueno, nada. En fin, vamos a ir poniendo la super diapositiva del día. Tenemos 2 horitas por delante. Diapositivas. La pizarra mágica, perdón. Me quedé con la otra materia que doy, que tengo que llevar el proyector, la diapositiva, la otra es presencial, no saben, el horror. Me huevo lleno eso de pedir ese proyector de mierda, pasar a buscarlo. Aparte no me gusta mucho la filmina, me siento como Patty y Selma de los Simpsons mostrando la foto del viaje. Clase 8 sería, muy bien. Clase 8. Bueno, ya cerrado el tema de propiedad intelectual, que era el momento. Ahí me escribió, a ver, esperen. Ahí está. Ahí viene, ahí viene. Vamos a hablar hoy del tema contratos. ¿Qué, qué saben sobre contratos? ¿Alguien sabe qué me pueden decir qué es un contrato? ¿Alguno de ustedes? ¿Qué les parece que es? Un acuerdo entre 2 partes. Un acuerdo entre 2 partes, ¿qué más? Sí, que se deja por escrito, ¿no? Para que no haya confusión y que ambas partes tienen que tener conocimiento de ese contrato, ¿no? ¿Alguna idea más? Un documento con valor legal. Un documento con valor legal. Legal, legal. Legal, sí, 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 legal. ¿Qué más se les viene a la mente? Un conjunto de condiciones para regular una relación o una contratación. Ahí ven el texto que estoy poniendo en la pizarra. Pues no sé dónde están ubicados en la pizarra, así que depende Debe ser. de... Bien, perfecto. Bueno, generalmente cuando hablamos de contrato la gente suele pensar en un documento firmado, o es lo que se les vino a la mente, ¿no? Cuando hablamos de contrato pensaban en eso, pensaban en un papel con la firma de las partes, o algo por el estilo, ¿o no? Sí. Sí. Sí, Bien. imagino que ahora un poco se debe haber actualizado, ¿no? O sea, no hace falta que sea en papel. Va, imagino que se puede firmar digitalmente o algo así. Acá dice un compañero que puede ser digitalmente o otra forma más moderna. Bueno, ahora vamos a ir viendo eso. Pero es que me parece que me queda muy chica la virome, ¿eh? Esto es una cagada. Tengo que hacer un poco más de zoom. Voy a achicar un poco el texto porque si no, no puedo ni subrayar sin que se vea. Esto es una cagada atómica, chicos. Perdón, ¿eh? Disculpen las malas palabras, como siempre, son parte de lo académico. En fin, ahí, definición. A ver si ahí se ve mejor el puntito. Buah, no se ve mucho mejor y lo más grueso que tira, chicos. No puedo hacer más que esto. Qué cagada. Yo veo muy grande el artículo 72 bis.
con los 5 puntos que puso. 72 bis, espera, ¿dónde estamos? Está abajo. ¿Dónde? Que está esto lo justo vamos a abajo borrar. lo que está mirando. Ahí está, ahí lo borré. No, estamos más arriba. Ahora vamos ahí donde dice artículo 957. Bueno, esta pizarra, ¿quién carajo hizo la pizarra así en Microsoft? Habría que pegarle un tiro. Perdón, ¿eh? Es una cosa tan poco práctica. ¿Puedes hacer una simple pizarra de mierda que todos veamos igual? No, hay que regular, ponerla. Es una cosa. Qué cosa horrible. Bueno, encima sabiendo que esto se utiliza para reuniones, para clases. Bueno. En fin, en el Código Civil y Comercial de la Nación tenemos un artículo que da una definición de qué es un contrato. Y acá la tenemos, es el artículo 957. Voy a checar un poco más y voy a hacer un poco más de zoom. A ver si así logro que se vean las líneas, los dibujos. ¿Viste? Joder, la verdad que es espantoso. Vamos a hacer un poquito más chiquito y vamos a acercarnos. ¿Ahí? A ver. Bueno, más o menos. Ahí por lo menos se llega a ver el subrayado que estoy haciendo. Creo que algo mejor de lo que estaba. Bueno, decía, el artículo 957 del Código Civil y Comercial, que estamos hablando ahora del código. ¿Qué sería un código para empezar? ¿Tienen una idea? No. ¿Alguien sabe qué es un código y por qué se llama código? ¿Qué sería un código? Bueno, código se le llama un compendio de normas, ¿sí? O sea, cuando el legislador quiere hacer que una temática se vea ordenada, ¿sí? O sea, de acuerdo a lo que trata, en este caso el derecho civil y comercial, lo mete toda la normativa relativa a esa materia, o la gran parte, la gran mayoría, en un mismo complejo legislativo, en un compendio legislativo, mejor dicho. Entonces, eso se le llama un código, ¿sí? Que viene ya de la época del derecho romano, del códex, ¿sí? Esto viene de ese tipo de derecho, porque nuestro derecho está basado en el derecho romano, que como les habíamos hablado, es un derecho escrito, ¿sí? Muy ritualista y demás. Entonces acá nosotros tenemos un compendio de normas del derecho civil y comercial, que es el Código Civil y Comercial de la Nación. Y dentro del Código Civil y Comercial de la Nación vamos a encontrar este artículo que nos da la definición de contrato. Entonces, el contrato es el acto jurídico. Uy, qué feo que es esto. Bueno, voy a tratar de resaltarlo. Acto jurídico mediante el cual dos o más partes, ¿sí?, manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar o transferir relaciones jurídicas patrimoniales. Bien, tenemos que desmenuzar esta definición, porque la definición así leída, ustedes entienden perfectamente lo que quiere decir el legislador. No, profe. A ver, que hay 2 o más partes involucradas, que es un Bien, acto jurídico, y después habla de algún tipo de acción, menciona querer regular, modificar, transferir o extinguir, y dice relaciones jurídicas patrimoniales. Calculo que la palabra patrimonial es importante en todo esto. muy bien. Bien, hay como palabras que no están definidas en el mismo texto, como que decimos, ¿qué carajo es un acto jurídico? ¿Por qué usa la palabra acto jurídico y no otro tipo de acto? Entonces vamos a ir desmenuzando estas palabritas que usa nuestro amigo legislador para que se entiendan y para que entiendan también que se considere que no un contrato. ¿Bien? ¿O qué entiende el legislador por contrato? Y acá vamos a poner primero el artículo 259. Los números de los artículos en estos casos no los memoricen, sí, no me interesa que desgasten su memoria en eso, pero sí los conceptos, ¿ok? Entonces primero vamos a ir a qué es acto jurídico. Y vamos acá abajo al 259 y nos define acto jurídico el legislador también en este mismo Código Civil y Comercial de la Nación. Nos dice, el acto jurídico es el acto, cuando hablamos de acto, en términos de derecho, hablamos de un suceso donde interviene el ser humano, si no sería un hecho. ¿Ok? Hay una diferencia entre hecho y acto.
Y la diferencia está en que en acciones, en el acto, interviene el ser humano. Y en el hecho no. ¿Sí? Y tenemos hechos normales, que no generan ningún tipo de efecto, y hay hechos que son jurídicos. ¿Por qué? Porque generan efecto. ¿Eh? Si puedo hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Por qué ponele cuando en la tele hablan de, no sé, de un homicidio, de un cualquier delito, digamos, se refieren a eso como hecho? ¿Por qué No usa la contra- palabra hecho? Bueno, a veces se utiliza la palabra en forma indistinta, pero en términos técnicos de derecho, cuando se habla de hecho, o sea, en la definición teórica de las palabras, la terminología que se utiliza en derecho, hecho se hace alusión en la legislación, sobre todo en lo civil, a una situación donde no interviene el ser humano, y acto se hace alusión a donde interviene el ser humano. ¿Okay? Tenemos, es esa la diferenciación, o sea, es una cuestión de la mala utilización por ahí, o fuera de lo técnico de la palabra hecho. Pero en términos jurídicos, cuando hablamos de hechos, es una cosa, y cuando hablamos de actos, es otra cosa. ¿Sí? Ok. A veces se puede utilizar la terminología hecho para describir lo acontecido y no el accionar en sí. Si podemos decir, en el hecho de que alguien perdiera la vida, pero el acto es un homicidio. ¿Me entiende? Pero bueno, eso depende, eso para ponernos finos, ¿bien? Pero acá la terminología dentro del articulado de la ley nos da la definición y nos habla de acto, porque justamente es la palabra correcta para definir esto, porque interviene un ser humano en un acto jurídico, si no, no sería un acto jurídico, sería un hecho jurídico. Ahora, hay hechos que generan efectos jurídicos y hay actos que no generan y hay actos que sí generan efectos jurídicos, que son estos que estamos viendo acá, que son los actos jurídicos. Bien, un ejemplo de un hecho jurídico, ¿cómo sería? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué cosa puede ocurrir sin la intervención del hombre que tenga algún efecto en el mundo del derecho? Que cree, por ejemplo, regule, modifique, transfiera, extinga relaciones jurídicas, por ejemplo. ¿Qué hecho puede ser que incida en esto? ¿No se les ocurre algún ejemplo de un suceso donde el ser humano no intervenga y que genere alguna consecuencia o modifique algún derecho? La pandemia, por ejemplo, profe. Puede ser en algún caso, pero iba algo más del día a día. Supongamos, si yo les digo la palabra granizo, ¿qué se les viene a la mente? El seguro del auto. Muy bien, ¿qué pasa si graniza y se daña un vehículo automotor asegurado? ¿Intervino algún ser humano ahí en el suceso de granizo? ¿Tuvo algo que ver el ser humano con el granizo? Y no, son todas cosas naturales. Muy bien, entonces es un hecho de la naturaleza donde no intervino un ser humano, pero ¿tiene algún efecto jurídico que haya granizado y se haya dañado el auto? Y en principio sí, porque se supone que eso estaba dentro, ¿no? Estipulado dentro del contrato. Exactamente. A raíz de lo estipulado en el contrato de seguro, la póliza es este hecho que va a desencadenar un efecto a nivel jurídico donde yo voy a ser acreedor del pago del monto indemnizatorio previsto para la reparación del vehículo que se dañó con el granizo. ¿Ok? Pero no intervino ningún ser humano, no es que vino alguien y lo cagó a palos al auto o lo prendió fuego, sino simplemente granizó, es un hecho de la naturaleza. ¿Ok? Bien. Acá los contratos son actos porque justamente no es algo que ocurra por celebrar un contrato, para que exista un contrato, tiene que haber un accionar humano, un acto voluntario. ¿Sí? El acto jurídico nos dice, es el acto voluntario, o sea, tiene que haber intencionalidad, ¿sí? Y tiene que ser lícito también para que sea un acto jurídico. ¿Bien? Y el fin que tiene que tener este acto jurídico, este acto voluntario, lícito, este acto intencional y dentro del marco de la ley, tiene que tener por fin inmediato la adquisición, modificación, extinción de relaciones o situaciones jurídicas. O sea, modificar algún derecho, básicamente. ¿Bien? De alguna manera, para bien o para mal. ¿Ok? ¿Se entiende hasta acá? ¿Qué carajo es un acto jurídico y cómo entra dentro de la definición de contrato? Bien.
¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, Ahora, no conformes con esto, claro, la definición de acto jurídico nos dice acto voluntario lícito, y entonces, bueno, entonces ¿podemos saber qué es un acto voluntario para la ley? Pues sí, nuestro amigo legislador también se tomó la molestia de definirlo, por las dudas de que alguien diga, che, pero ¿qué es un acto voluntario? Y entonces, en el Código Civil tenemos una definición de qué es un acto voluntario para que no haya muchos cuestionamientos al respecto. Si me dejara escribir, mi amigo Microsoft, gracias, señor Microsoft. Señor Microsoft, déjeme escribir. Ahí, gracias. Ahí está. Acto voluntario. Y acá vamos de nuevo. Vamos a achicar un poquito. Acto voluntario. El acto voluntario, nos aclara, es el ejecutado, acto voluntario, es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior, o sea, tiene que haber algo que se modifique para ejecutar este acto, ¿verdad? En el mundo de las cosas, en el mundo de la realidad. ¿Bien? De alguna manera tiene que darse a conocer este acto, ¿bien? Este accionar humano. Primero nos dice, bueno, acá vamos a marcar, ¿no? Acto jurídico, entonces cuando nos define el acto voluntario, ay, esperen que me quedó mal acá, ahí. Cuando nos dice acto voluntario, entonces vamos acá y hacemos, hola, ¿qué es un acto voluntario? Es esto. ¿Sí? Es el que se ejecuta con discernimiento. Discernir es distinguir una cosa de otra. Por ejemplo, distinguir lo bueno de lo malo podría ser discernimiento, ¿sí? Tiene que tener intención, ¿sí? Es voluntario, pero aparte tiene que ser voluntario intencionalmente, es una redundancia, ¿no? Y tiene que ser ejecutado libremente, tiene que estar hecho con libertad, y que se manifiesta en un mundo exterior, bajo un hecho exterior, se exterioriza este acto, de alguna manera, ¿ok? No pasa en el mundo de las ideas solamente, sino que hay que hacer o no hacer algo para que se termine de celebrar. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Sí. ¿Hago una pregunta sobre esto? ¿Sigo? Digo, Bien, perfecto. Esto igual lo van a encontrar en el apunte, está más o menos desarrollado por mí, con más o menos algunas palabras, pero siempre, como les digo, estén atentos a la clase porque va a haber cosas que por ahí les queden colgadas y después ya es tarde para preguntar. Bien. Ahora, lo que decíamos al principio, ustedes se imaginaban un contrato, se imaginaban un papelito firmado, ¿sí? O alguna otra plataforma donde se celebre y qué sé yo, pero bueno, donde conste una cuestión medio ritualista donde se celebran estas condiciones entre ambas partes, ¿no? El imaginario es el papelito y la firma de las partes que intervinieron en el contrato, ¿verdad? Esto es lo que a ustedes se les viene a la mente cuando hablan de un contrato. Ahora, si yo les digo que ustedes celebraron contratos muy posiblemente hoy o cuanto mucho durante esta semana, ¿ustedes qué me dirían? que no sé cuándo. Entonces, No sabe cuándo. Muy bien. El parcial. El parcial no, bueno, no es puntualmente un contrato el examen. Pero ¿qué cosa puede haber considerarse un contrato que ustedes hayan hecho en su vida cotidiana durante esta última semana? ¿Cuánto mucho? Yo creo que incluso hoy puede que hayan celebrado un contrato, si me descuido. y al aceptar términos y condiciones, por ahí. Bueno, puede ser un caso. Si alguno de ustedes instaló alguna aplicación, aceptó los términos y condiciones previo a instalarla, o generó una cuenta en alguna plataforma, le hicieron aceptar ciertos términos y condiciones. Más allá de eso, ¿qué otra cosa se les viene a la mente? Algo más sencillo. ¿Compraron algo esta semana, chicos? ayer compré una coca, profe. Muy bien, listo. Celebra un contrato. Felicidades. No necesariamente el contrato tiene que estar en un papel ni en una plataforma digital. Muchos contratos se celebran de forma oral, ¿sí? No necesitas que tenga el ritual escrito para hacer un contrato. Vamos a un kiosco, pedimos una coca, vamos al supermercado, compramos leche. Lo que mierda afuera no necesitamos firmar un contrato, ¿sí?
el contrato se celebra verbalmente. Vamos, nos acercamos al comerciante, decimos, me llevo esto, le pagamos el precio, nos entregan el objeto mueble, o sea, la leche, la coca, lo que sea, y nosotros a cambio entregamos una suma de dinero. Ese contrato es un contrato de compra-venta, ¿sí? Y ustedes lo celebran bastante a diario, digamos. ¿Sí? Prácticamente todo el tiempo consumimos cosas, así que básicamente vamos todos los días y compramos algo. ¿Bien? Y no necesariamente tiene que estar escrito. Y eso sigue siendo un contrato para la ley, ¿ok? Fíjense que en ningún lado de la definición nos indica que tiene que ser un acuerdo escrito puntualmente, por ejemplo. ¿Mm? ¿Me siguen? Sí, sí. Muy bien, perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Algún otro ejemplo que quieran dar de contrato que hayan celebrado? Bueno. Cuando hablamos de los requisitos acá de la expresión de voluntad, porque cuando hablamos de acto voluntario, ¿sí? Nos dice que tiene que ser hecho con discernimiento, intención y libertad. Y esto es vital y vamos a ver por qué. Porque si falta alguno de estos elementos se ve afectado, ¿sí? Esto afecta el consentimiento, afecta la voluntad, deja de ser un acto voluntario, ¿sí? Y esto hace que no sea considerado lo que celebramos un contrato, que se vea afectado por un vicio que lo anule. ¿Okay? Que ya vamos a ver bien eso. Pero bueno, para pensar un poquito, cuando definimos entonces esto, discernimiento, intención y voluntad, en el acto voluntario vamos al acto involuntario, que hay actos involuntarios también definidos en el código, porque el legislador no tenía nada que hacer. Le define todo, da muchas definiciones la ley en este aspecto, como para que, bueno, que si alguno tiene una duda, pueda encontrar la respuesta como si fuera la palabra del Señor, la parábola del acto jurídico, y vas ahí al coso y está. Pero la puta madre, con esta cosa para escribir, ¿por qué es tan tedioso? Lo detesto esta pizarra, chicos. Quiero poner otra cosa para compartir porque verdaderamente me rompe soberanamente la cabeza hacer esto cada que quiero escribir, que me parezca como se le canta la cabeza. Ahí. Pero la pucha. ¡Oh! Perdón, ¿eh? Cada vez que quiero mover y agrandar el cuadro, me pone tan chiquito los puntitos para regular la distancia que me cuesta encontrar dónde están. Cuando lo cliqueo, se me borra el cuadro porque y no puedo enganchar el texto acá. Es una maravilla. Ahí estamos. Perdón, ahí estamos. Acto involuntario. ¿Ves? Entonces nos dice que si estos son los actos voluntarios, que son los que forman los contratos, ¿cuáles son los involuntarios? ¿Sí? O ¿qué sería un acto involuntario? Lo dice es involuntario por falta de discernimiento y nos da algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, sería involuntario si no hay discernimiento. ¿Sí? ¿Y qué nos da como ejemplo? A ver, ahí está. El acto de quien al momento de realizarlo está privado de la razón, o sea, no puede ser un acto voluntario si lo hace alguien que no está en sus cabales, bien, no es voluntario. ¿Sí? El acto ilícito de la persona menor de edad, por ejemplo, que no ha cumplido 10 años, esto sería considerado un acto involuntario. El acto lícito de la persona menor de edad, que no ha cumplido 13 años, o sea, si es mayor de 13 puede ya voluntariamente realizar actos de qué tipo. ¿Hola? ¿Cómo, profe? Si cumplió 13 años una persona, ¿qué tipo de actos podría realizar ya? ¿Qué tipo de acto describe acá que podría ser considerado como un acto voluntario? ¿Sí? O sea, a ver, vamos de nuevo. Tenemos. Es involuntario por falta de discernimiento. ¿Se acuerda que discernimiento era distinguir una cosa de la otra, el bien y el mal? Primero nos dice el acto que lo cometa alguien que está privado de la razón. O sea, vamos a ponerlo en palabras del día a día. Un loco, por ejemplo, cometería un acto involuntario en todo caso. Bien, no tendría discernimiento, estaría afectado su discernimiento. Después nos dice un menor, un acto ilícito, o sea, un delito, pongámosle, o algo contrario a la ley, por alguien menor de 10 años. Bien, un menor de 10 años que no cumplió, o sea, que no cumplió, no tiene el discernimiento. ¿Mm? Un acto lícito
de un menor de 13 años. Esto cuando es lícito, tenemos que tener más de 13 años. Sin perjuicio de disposiciones especiales, tipo, bueno, vamos a ver que hay algún tipo de contrato o algunas cuestiones que pueden ser consideradas actos, pero son casos especiales. En vez del principio general. ¿Me siguen hasta ahí? Ujú. Sí, sí. Bien. A ver, ¿qué más tenemos? No quiero andarme tanto, pero hay formas de expresar la voluntad, ¿sí? Hay que exteriorizar la voluntad que expresamos de alguna manera, a veces incluso con un silencio podemos expresar la voluntad, ¿sí? O sea, si nos dicen, si usted no cancela el servicio, acepta empezar la suscripción y pagar una tarifa, ¿sí? O sea, entonces nuestra inacción, nuestra falta de manifestación al respecto, de decir, bueno, me quiero dar de baja, implica que ustedes están aceptando que van a empezar a facturarles el servicio, ¿ok? Por ejemplo, podría ser una manera de expresar la voluntad el no hacer nada, ¿bien? Pero en supuestos especiales. Bueno, pero principalmente vamos a ver ahora algunos componentes, aparte de la capacidad que hace que un acto sea considerado voluntario, si en este caso, vamos a ver alguna cosita más, pero vamos a ir a lo que son los componentes del contrato. Primero vamos a necesitar la capacidad de las personas que intervienen. Después de la capacidad vamos a tener que determinar el objeto y la causa de los contratos. Sin perjuicio de que acá la ley nos define el contrato como un acto jurídico de dos o más partes, ¿ok? Si yo le digo la donación es un contrato. Y diría que no. Sí, pues el destinatario tiene que recibirlo. Muy bien, ahí está. Si bien pareciera que no interviene la otra parte, o sea, que no hay otra parte de la donación, sí la hay. O sea, el aceptante de la donación existe. O sea, la persona a la cual está destinada la donación debe aceptarla, ¿sí? Puede no aceptarla incluso. Eh, con lo cual hay otra parte que interviene. No hay una contraprestación, pero sí hay otra parte involucrada, ¿ok? Que debe consentir el acto, que debe conformar este acto jurídico que se convierte en contrato. ¿Siguen? Bien. Otro tema importante, vamos a ver si seguimos en el orden en que está más o menos el apunte para que ustedes se guíen. Los contratos tienen un efecto vinculante, nos dice acá la ley también. En el artículo 959, voy a tratar de pegarlo acá. Ahí, y acá edito, y espero que no me cierre la ventanita de mierda esta. Ahí, muy bien. Efecto vinculante. Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. ¿Sí? Su contenido solo puede ser modificado, extinguido por acuerdo de partes en los supuestos que la ley lo prevé. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Que lo que celebramos, este contrato, va a ser como una ley entre las partes. ¿Ok? Obviamente tiene que ser válido, ¿no? ¿Podemos modificar las condiciones y nos ponemos de acuerdo? Sí, pero en principio es como una ley. Lo que está firmado ahí va a ser como una ley para los que lo celebran. Bien, las condiciones de ese contrato son como una ley que tienen que respetar. En caso de incumplimiento van a tener que responder por ese incumplimiento. ¿Sí? Van a tener que pagar algún tipo de resarcimiento por incumplir el contrato. ¿Ok? Pero como los Simpson que dice Ariel Hudson, su contrato es algo que no se puede romper, no se puede romper. Bueno, esto es algo parecido, no es tan así, se puede romper, pero hay que pagar por romper las cláusulas, por incumplir el contrato, querer escapar de las cláusulas de este contrato, vamos a tener que indemnizar a la otra parte. ¿Bien? Bien, perfecto. Acá, ¿qué otra cosa más?
obviamente tienen libertad de contratación. Podemos contratar sobre lo que se nos cante, pero obviamente cuáles son los límites que se les ocurre, sobre qué no podríamos contratar, qué cosa no podría ser un objeto de contrato, contenido o la prestación del contrato, qué no puede ser para ustedes. Siga, usando el sentido común, ¿qué se les ocurre? Mandar a matar. ¿Cómo? Mandar a matar un sicario. Mandar a matar. ¿Y por qué no podríamos mandar a matar? Porque está penado por la ley. Bien, perfecto. Porque es ilícito, es contrario a la ley. Bien. Entonces, tiene que ser lícito el objeto del contrato. Podemos acordar lo que sea siempre que esté dentro del marco de la ley. Un contrato donde yo le pago una suma de dinero a alguien para que cometa un crimen no sería lícito, ¿sí? El objeto del contrato sería una cuestión fuera de la ley y no sería válido. ¿Ok? No podría exigirle a la persona, yo le entrego el dinero y no mata, no podría yo reclamarle que cumpla con su parte del contrato o una indemnización por incumplir el contrato. Bien, legalmente no tengo herramientas para exigir el cumplimiento de ese contrato, pues es un contrato que no es válido, nulo. Bien, porque su objeto es ilícito. Bien. Y aparte no conviene discutirle a ningún sicario. Sí, yo no me pondría a discutir con el sicario, pero bueno, capaz que como no mató a nadie, digo, bueno, entonces no me va a matar. Vamos a hacer, le mando una carta de documento. Bueno, en principio los contratos se interpretan como que están hechos de buena fe. Es un principio general. O sea, ante la duda, un contrato está hecho de buena fe. ¿Qué significa estar hecho de buena fe? Que no hay ninguna intención maliciosa, digamos. Muy bien, perfecto. Ese es el principio general. ¿Mm? O sea, si hay dudas sobre el contenido del contrato, si alguien lo redactó de buena o mala fe, porque no se entiende bien si lo hicieron de buena o mala leche, van a tener que entenderse que es de buena fe, salvo que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Es un principio como para definir. Cuando está hay duda, se presume que está hecho de buena fe. Está redactado de buena fe y que el contrato fue hecho así de buena fe. Bien, otro tema importante, ¿sí? Hay normas, la ley nos va a prever sobre determinados contratos, va a haber contratos que son típicos y contratos que son atípicos. ¿Qué significa esto? ¿Saben? No, pues. Ok. Bueno, cuando la ley en el Código Civil lo especifica, el tipo de contrato que vamos a celebrar está estipulado dentro de la ley, que hay muchos contratos que están regulados y específicamente hay normas sobre esos contratos y cómo se definen y cómo se interpretan, cómo se ejecutan y quién es responsable ante qué cosa y cómo se perfeccionan, son contratos típicos, ¿sí? Están en la ley previstos, ¿sí? Son contratos que están regulados muy minuciosamente dentro de los tipos que determinan el Código Civil y Comercial o alguna ley especial. Bien, los atípicos no, porque por ahí son mezcla de varios, ¿sí? Mezclan uno con el otro, y entonces tenemos una compra-venta, una locación de servicio y alguna otra cosa más, o porque son contratos que no encuadran, si los queremos meter en una compra-venta, pero no es una compra-venta, entonces por más que querramos meter ahí, no entra ese contrato y es un contrato considerado atípico. Bien. Pero la ley, sin embargo, nos va a dar una serie de normas o pautas para aplicar a estos contratos típicos, sobre todo, ¿sí? Estas normas o estas cláusulas legales pueden ser de dos maneras. Hay normas que son supletorias. Uy, qué horrible, me quedó la letra, no se entiende nada. Bueno, no quiero escribir con el coso de texto porque lo odio, chicos, disculpen, ¿eh? Disculpen, pero lo odio. Odio el cuadro de texto. Ah, tenemos normas que son supletorias, que ahora vamos a ver qué son, y tenemos normas que la ley decidió llamar en el código actual indisponibles. ¿Qué significa cada una? ¿Qué se imaginan por el nombre? ¿Qué les suena?
Profe, repite, por favor, Vamos de nuevo. porque no veo bien la pantalla. Sí, a ver, trate de acomodar ahí el zoom, pero bueno, tenemos una ley. En la ley tenemos contratos denominados como típicos y dentro de estos contratos típicos va a haber ciertas normas que regulan cómo funcionan estos contratos y algunas normas van a ser de carácter supletorio y otra de carácter indisponible. ¿Qué les suena a cada una? ¿Qué se imaginan por el nombre del título? Las supletorias serían una norma que se acuerda entre las dos partes, digamos. ¿Cómo? A ver, de nuevo, ¿son normas que qué? Como que es una norma que se inventan entre las dos partes, no es que... No. Por ahí hay contratos que están más como, no sé si normalizados, llamarlo como un contrato laboral, y hay otros contratos más estrambóticos o raros o que escapan o que no hay modelos. Bueno, eso es lo que estamos hablando de contratos típicos y atípicos. Hay contratos que están expresamente regulados, tienen como una categoría dentro de la ley y nos detalla cómo funcionan, y hay otros que no, son los atípicos. Atípicos son esos que no están enumerados puntualmente, no encuadran en los enumerados, entonces son contratos atípicos. Pero más allá de eso, ¿qué serían estas normas que dentro de los típicos o de las normas que detalla sobre los contratos la ley, qué tipo de normas podrían ser supletorias y qué tipo de normas serían indisponibles? ¿A qué les suena la palabra supletoria y las normas indisponibles? ¿Qué les parece? Que se puede suplir por otra norma y la otra no. Testar sí o sí. Digo, vamos por ahí con suplente, ¿ok? Estas normas supletorias son normas que entran a jugar cuando las partes nada dicen en el contrato, ¿sí? O sea, si hacemos un contrato de compra-venta y hay alguna cláusula que no define, vamos a aplicar lo que dice la ley al respecto. ¿Ok? Las partes no dispusieron nada en el contrato sobre cómo resolver la cuestión. Entonces vamos a la ley y la ley nos va a decir cómo se suele resolver esto. En términos generales, salvo que las partes dispongan al contrario. ¿Bien? Son normas que entran como suplentes cuando las partes no decidieron cómo hacerlo. Las normas indisponibles, por otro lado, son normas que las partes no pueden dejar de lado, incluso con las cláusulas que marquen el contrato, porque son normas que atienden a proteger el orden público, ¿sí? O sea, son de carácter de orden público, o sea, que protegen el bien general por sobre el individual y no se pueden apartar de ahí las partes, no pueden hacer algo en contra de lo que protege el orden público. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Una normativa que no puedan evadir en algún tipo de contrato como el de locación. ¿Qué cosa no podrían hacer en un contrato de alquiler? Subalquilarlo para otro fin. Podría ser, sí pueden acordar subarrendar o subalquilar. Eso se puede acordar entre partes. ¿Qué es lo que no? ¿Sí? No poner la duración del contrato, no poner la dirección del inmueble que se está alquilando. Vamos por ese lado. No es no poner, pero algo tiene que ver con la duración. Pues si no ponemos la duración, bueno, vaya y pase, vamos a la ley y vemos a ver cuánto es el plazo. Con la nueva ley es 3 años, no se puede poner otro, ¿no? Colecua, muy bien. Tenemos plazos mínimos de locación, ¿sí? Que no podemos cambiar, que no podemos poner menos que lo que nos dice la ley. Si pusiéramos menos de lo que dice la ley, no sería válida esa cláusula porque es una norma indisponible, ¿sí? No podemos evadirla o restringir esta norma. Nos da un mínimo, un piso del mínimo que debe durar el contrato de locación, que es 3 años. No podemos ir menos de 3 años el contrato, no es válido, ¿sí? Lo que va a pasar en ese caso, se va a anular esa cláusula, se va a tener como no redactada y se va a aplicar lo que dice la ley al respecto, ¿ok? Y ahora sumaron el aumento, ahora lo define el Estado, creo, ¿no? Estaban debatiendo una nueva ley de alquileres, pero bueno, nada, un desastre. Si me preguntan la opinión, la idea de Yo regular de alquilo esa y manera con la nueva contrato de alquiler, por eso más o menos está estoy muy ahí. mal pensado, digamos. Sí, A está ver, re mal pensada. la idea era proteger al locatario, al inquilino, y en definitiva simplemente lo único que hacen es trasladarle más costos impositivos y estupideces al inquilino, porque obviamente el dueño no va a correr con esos gastos, es claro que no va a correr con esos gastos, entonces tiene que cubrirse los gastos estos que hace, le cobra más caro al inquilino, porque tiene que pagar más pelotudeces.
Nada, no cambian nada. Sí, registrar el contrato en la FIP. Ah, bueno, perfecto. El dueño va a registrar la FIP, tiene que pagar ingresos brutos, tiene que pagar IVA dependiendo de la cantidad de propiedad que tenga, tiene que pagar, declarar ganancias, tiene un montón de cuestiones que ahora las va a tener que pagar. Y aparte un contador, porque es un quilombo hacer todo eso. Ergo, todos esos gastos, ¿a quién se los va a transferir? ¿Los va a pagar el de su bolsillo? No, le va a aumentar el alquiler. Le va a decir, no, no me rinde esto, chicos. Yo no voy a pagar un contador y voy a pagar todos estos impuestos de mierda por mi bolsillo. Antes se los rebajaba porque no tenía que pagar todo esto. Tengo que pagar, tengo que compensarlo de algún lado. ¿Dónde lo compenso? Del canon locativo. Pague más, señor. Y entonces los alquileres suben drásticamente porque se les trasladan estos costos al inquilino que, no tiene, que supuestamente que iban a protegerlo, terminan cagando. Y después ponen normas medio estúpidas como que, bueno, se puede aceptar en garantía no solo el tema de una propiedad, no pueden ser excluyentes de pedirle la garantía de un inmueble siempre, pueden aceptar otro tipo de fiadores, o sea, no sé, un monto de dinero en una cuenta o lo que mierda fuera. Sí, todo muy lindo, pero después a ver, el dueño es libre de alquilarle a quien se le cante las bolas. Si yo no inquilino y me dice quiero alquilar, ¿y qué tenés en garantía? No, tengo 5.000 pesos en la caja de ahorro. Ah, bueno, después vemos, ¿eh? Anda tranquilo, te llamo, ¿eh? Y no te lo alquila ni en pedo, que no está, no podemos obligar al dueño a alquilar cualquier cosa. No te va a decir el por qué, no te va a dejar por escrito, claro, no, no. Usted si no tiene una garantía no se lo alquila. Va a decir, no, bueno, ¿sabes qué? Dije, hay otra oferta mejor, chao. Y se acabó, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué va a estar el Estado ahí persiguiendo a cada uno de los dueños a ver por qué no alquiló y si fue discriminatorio? No, la verdad que no, no hay ninguna solución. Pero bueno, nada, son estas ideas mágicas que a veces tienen legisladores que tienen menos calle que Venecia para solucionar los problemas de la gente y que no solucionan nada. Sumado a asociaciones de inquilinos que piden boludeces y después se quieren matar, porque las asociaciones de inquilinos terminaron pidiendo esta ley de mierda y ahí está. Y ahora te agarra la cabeza y dicen, che, es una cagada, esto es impagable. Sí, está mal diseñado. Bueno, nada, en fin, en fin. Te decía, estas normas supletorias entonces entran cuando las partes nada dicen al respecto, ¿sí? Entran a jugar a la cancha las suplentes. ¿Sí? Y las indisponibles son esas que no podemos sacar de la cancha, aunque haya otro jugador, hay que ponerlas a jugar sí o sí. No podemos cambiar esto, no podemos poner un plazo menor del plazo de alquiler estipulado por ley. Lo dice la propia ley, dice, el plazo no puede ser menor de tal. Sí, te lo está dejando en claro, la propia ley es muy clara, cuando se trata de una norma indisponible, dice que las partes no podrán y fin, o sea, es muy clarísimo que la norma es indisponible ahí. Bien. Bueno, hasta acá se me siguen, se entendió esta parte. Sí, sí. Sí, profe. Muy bien, chicos. Voy a borrar esto porque ya no tengo mucho más espacio y no tengo ganas. Puedo borrar toda esta mierda, a ver si puedo. Reacciones, texto, plantilla, documento. No quiero esto. Puede haber un botón de borrar todo. A ver, borrar las formas con lápiz. Quiero tratar de borrarlo todo junto. Bueno, no está la opción de borrar toda la pizarra, chicos. Gracias, Microsoft, por ser tan copado con tu pizarra. Si selecciona todo por fuera, profe. No me deja seleccionar un carajo. Ah, Control A. O estamos. sea, ahora dentro de la pizarra, a ver si con control A tenemos suerte. Ahí está, sí, perfecto. Puedo seleccionar todos los objetos. Ahí está, solo con control A, porque no te deja hacer el famoso shift y arrastrar, pero control A sí. Bueno, ahí estamos. Perfecto, más fácil borrarse. Gracias, gracias. Gracias Microsoft y gracias acá que tiene cosas bien, ahí estamos. Este grosor está bien. Bueno, sigamos. Esta fue la clase 8, ahora vamos a avanzar un poquito hacia la clase 9, vamos a adelantar porque ¿viste? Nunca sabemos con qué podemos salir, con qué quilombo podemos estar. Y aparte hay algunos temas que por ahí los dividí en clase, pero a veces se hacen más extensos que otros. Y vamos a avanzar a la clase 9 dentro del apunte. ¿Sí? Bueno, acá tenemos algunas clasificaciones de los contratos. ¿Sí? Esto tiene algún sentido para entender cómo funciona. La ley los los doctrinarios más que nada los suelen clasificar porque tienen distintos manejos. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, unilaterales y bilaterales. A ver, ¿qué se les ocurre que es un contrato unilateral y un bilateral? Uno de un costado y otro de dos costados.
Bueno, no tan literal. Uno tiene que ver con, no sé, por ejemplo, si yo, no sé, un acuerdo entre dos empresas donde ambos pueden exigir y el otro es que solamente yo pongo las reglas, ¿no? Y si vos querés aceptás o no, pero no podés como pedir algo. No, no va por ahí, no va por ahí, no va por las condiciones, va por las prestaciones. En uno solo recibe y en el otro es un intercambio entre uno y otro. Exactamente. En uno va a haber una prestación única, o sea, una de las partes va a ser la prestación y la otra no va a retribuir a cambio nada, no va a tener que hacer una contraprestación. En el otro sí va a haber una contraprestación. O sea, ambas partes van a hacer una prestación, digamos. O sea, unilateral sería una donación. Exactamente. Una de las partes está en la situación de entregar el bien, pongamos el inmueble o lo que sea, a disposición del que recibe el aceptante de la donación. El que recibe la donación solo tiene que aceptar, expresar su voluntad, su conformidad, su consentimiento, pero no tiene que darle nada al donador. ¿Sí? Se puede entender, en algunas donaciones se puede imponer un cargo que se llama, pero bueno, no es considerada una contraprestación. ¿Bien? Otra clasificación es contratos onerosos y gratuitos. ¿Qué es esto? Y, por ejemplo, el contrato de alquiler que dijimos, sería oneroso. Muy bien. Contrato de alquiler a cambio de un precio, o sea, recibimos algo a cambio, un dinero, es oneroso. Y gratuito, Alguno como el de GNU o Creative Commons. puede ser, tal cual, puede ser una licencia Creative Commons. Bien, perfecto. Esto para que tengan una referencia de las clasificaciones, si no les va a cambiar la vida conocerlas, pero para que entiendan que hay distintos tipos de clasificación de contratos. ¿Sí? Conmutativos y aleatorios, hay otra clasificación, ahora vamos a ver, conmutativos y aleatorios, ¿qué significa esto? Se les ocurre conmutativo y aleatorio. Y aleatorio puede ser lo del granizo. Muy bien, ¿qué contrato es el del granizo? ¿Cómo que contar? ¿Qué contratamos? Ah, el ¿Cómo? seguro. Seguro, muy bien. Por ejemplo, un seguro es un contrato aleatorio. Nosotros pagamos como si fuera una lotería todos los meses de la póliza. Por ahí nunca recibimos nada a cambio. Por ahí todos los meses recibimos algo a cambio. Depende de algo aleatorio, como ser que haya granizo. ¿Sí? ¿Me siguen? O que nos roben el auto, pongámosle, que no quiera. ¿Bien? Mientras eso no pase, nosotros pagamos por pagar. Bien, pero la parte, una de las partes paga como religiosamente y la otra parte, su prestación la va a cumplir de acuerdo a una situación que depende de lo aleatorio, del azar. ¿Okay? En otro caso que se puede dar un contrato aleatorio tiene que ver, por ejemplo, con las cosechas. O sea, uno compra por un precio toda la cosecha de una temporada de un año, no sabe cuánto va a ser. Es algo medio incierto, depende del clima, de que no haya sequía, que no haya incendio, de lo que mierda fuera. Bien, y el conmutativo es el contrario, donde las dos partes ya saben qué van a dar de antemano. O sea, a la hora de contratar ya saben, yo te voy a pagar este dinero y voy a recibir esta prestación a cambio. Ya estamos de acuerdo en qué vamos a tener. ¿Ok? ¿Me siguen? Perfecto, un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo podría ser un contrato conmutativo, una compra-venta común y corriente. Traigo dinero, dame la cosa.
digamos. También puede ser aleatorio, no sé, un contrato compro un ticket de lotería, ¿sí? Compro un boleto de lotería, puede que no vale nada, lo más probable es que no voy a ganar nada, pero puedo ganar. Ergo, este, están obligados, si gano, a pagarme, si no, no. Bien. Después tenemos otro tipo de clasificación que tiene que ver con contratos formales e informales. ¿Qué significa esto? ¿Y los informales están escritos, los informales no? ¿Es de palabra? Va por ese lado, muy bien. Tiene que ver con la forma o la formalidad que tiene un contrato, ¿sí? O sea, los requisitos formales que tiene el contrato, bien, la forma que hay que darle. En algunos casos los contratos tienen, especificados por ley, una forma, ¿ok? O sea, tienen que ser, por ejemplo, escritos. No pueden ser de otra forma. Los informales pueden ser realizados de cualquier manera, no hay ningún requisito formal, ¿sí? O sea, no sé, una compra-venta la podemos hacer vía verbal, ¿sí? No, lo que hablábamos antes de los contratos de alquiler, hay unos requisitos que son condicionales. Por ejemplo, esto que se hablaba de la registración en AFIP, más allá de que nadie lo hace, digamos, supuestamente en la ley pusieron de que si no se registra en AFIP, yo no tengo derecho a pelear en un juicio de desalojo, por ejemplo. Claro, sí, hay ciertos requisitos. Pero bueno, el contrato se da por válido, o sea, el contrato es válido, pero para usted poder ejercer el derecho respecto de ese inmueble, si hubiera un eventual incumplimiento, va a tener que registrarlo ante AFIP previamente, es como un requisito previo para ejercer su derecho. No implica que el contrato sea invalidado, digamos, o sea, se celebra igual, el contrato va a ser de plena vigencia, el dinero que reciba usted en concepto de alquiler va a ser válido, la ocupación del inmueble del inquilino va a ser válida dentro de un contrato de locación, pero si hubiera un inconveniente y hubiera que hacerlo valer las cláusulas de contrato o ejecutar las cláusulas de este contrato, de alguna manera, recurrir a la justicia, se solicita que previamente esto esté inscrito en AFIP, ¿sí? Para poder acceder. Es como que dejan en stand-by el ejercicio de estos derechos hasta tanto lo hagan. ¿Bien? Pero no hace a la validez del contrato. En cambio, sí es un requisito para la validez del contrato que el contrato de locación sea realizado por escrito. Si no se puede hacer verbalmente el contrato de locación inmueble. Bueno, aparte de ser escritos, ¿qué otro contrato conocen que tenga algún requisito formal? Aparte de locación, que dice locación inmueble, o sea, alquiler de un inmueble. ¿Qué otro contrato conocen que tenga algún requisito formal? Las transferencias de los jugadores de fútbol que están sujetos a una revisión médica. Sí, no, pero eso ya tiene más que ver con, sí, eso son condiciones, pero por fuera de la formalidad de cómo celebrar el contrato. Son unas cuestiones de acuerdos entre clubes y de determinadas organizaciones internacionales del fútbol que regulan los pases, etcétera. Pero acá hablamos más que nada de requisitos de cómo se debe celebrar un contrato, que si no lo hacemos de una manera determinada no tiene valor, no es formalmente un contrato. Una factura de una compra, a lo mejor, que tiene que tener el quit del local, el precio, el tipo de factura y demás. La factura, dice acá Ario. No, la factura no confunde. La factura no es un contrato, ¿sí? La factura es un comprobante fiscal, es otra cosa diferente, ¿ok? O sea, a veces parece confuso o se superponen estas dos cuestiones y uno imagina que por ahí un comprobante escrito del contrato es la factura. No, la factura de venta es un comprobante en términos impositivos fiscales, y es un requisito formal, pero a nivel fiscal, tienen que emitir factura, pero no hace la celebración del contrato civilmente hablando. O sea, no necesitan emitir factura para que el contrato sea válido. Por más que no le emitan factura, el contrato va a ser válido, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, después tendrá que pagar alguna multa o algo el que no le emitió la factura, ¿sí?
pero eso no hace a la validez del contrato o a la celebración del contrato de compraventa. ¿Mm? Son El, distintas con- cosas. el contrato de trabajo, entonces, que tiene que estar especificado el sueldo para ver si es lo acordado y demás. Podría ser y no, porque en realidad la mayoría de los contratos de trabajo, bueno, depende, ¿no? Pues cuando uno es contrato con renovación, o sea, como tercerizado es una cosa, en relación de dependencia es otra, pero Bueno, yo digo de relación de dependencia. lo contrata de relación de dependencia y bueno, en algún punto no le van a decir a ustedes los términos, no le van a hacer aceptar en todos los trabajos un contrato donde le especifiquen exactamente el monto que va a percibir por el puesto, sino que por ahí ya está preestablecido. Por ejemplo, usted ingresa a un trabajo, digamos, en el Estado, lo meten en un escalafón, le dan, no sé, tal cargo, ¿no? No sé, ayudante, auxiliar, bla, 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 lo que carajo fuera. Y no es que le van a hacer firmar un contrato aceptando el salario que le dan ahí y demás. O sea, simplemente formalmente le van a hacer aceptar un cargo conferido por el Estado, firma como que acepta el cargo que le dan y a otra cosa, no le dicen cuánto le van a pagar. Es más, de hecho, el sueldo va aumentando por paritarias y no por eso nos hacen firmar constantemente, por ejemplo, que nos van a pagar, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con esta paritaria, que este aumento, y si no, no trabajo más, se termina el contrato? No, bueno, no hay que renovar esos términos. Yendo por ahí a lo que es usos y costumbres, un apretón de mano para cerrar un contrato oral es válido. Sí, totalmente válido. En algunos contratos como estos informales no hay requisitos. En una compraventa, simplemente, hola, sí quiero esto. Bueno, fin, ¿cuánto vale? Tanto. Le da la plata, entrega la cosa y se acabó, se formalizó el contrato de compraventa. Lo único que hace es que después hay que demostrarlo. ¿Sí? Hay que hacer un esfuerzo para la prueba. Si hay un inconveniente con ese contrato, usted va a tener que demostrar qué fue lo acordado. Como fueron ustedes dos, nada más celebrar el contrato, va a ser la palabra de uno contra la de otro y van a tener que demostrar quién tiene la razón. ¿Bien? Bien. Se puede complicar la prueba, pero eso no indica que el contrato no sea válido. ¿Bien? Se puede celebrar oralmente y no hay ningún problema. Es un contrato informal. Ahora, formalmente hablando, por ejemplo, alguno compró un auto usado o un auto nuevo. Sí, lamentablemente yo hace poco. Bien, ¿y qué tuvo que hacer cuando compró el auto? Magia, básicamente. Bueno, No, pero estaba el 08, el contrato de compra-venta. muy bien, el 08. Vamos al 08. ¿Qué es el 08? ¿Tienen idea? Un documento que formaliza una compra-venta de un vehículo. Muy bien, hay vehículos, hay bienes muebles, como hablamos, bienes muebles, cosas o bienes muebles que no son registrables, o sea, no sé, ustedes no registran, no hay un registro de, qué sé yo, tenedores. Ustedes no pueden comprar un tenedor y tienen que ir a un registro a registrar, vale la redundancia, esta compraventa del tenedor. Bien, a otros bienes muebles, como los automotores, que son registrables, son bienes muebles registrables. Esto indica que tiene una normativa especial, ¿sí? Dentro de esta normativa, para efectivizar la transferencia de dominio, o sea, para que el auto esté bien registrable, esté bien mueble registrable, es el automóvil, o la motocicleta también, pase a la titularidad del adquiriente, o sea, pasa del dueño anterior o del fabricante a tal dueño, tiene que hacer un trámite ante la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor, ¿sí? La Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor se encarga justamente de dar fe de las firmas de los contratantes, en este caso de la compraventa, y oficia como si fuera un escribano público, ¿sí? El jefe del registro. Van a ver que cuando van al registro, ustedes firman y después va a quedar esta documental en un legajo del auto, ¿sí? Va a estar la firma del dueño anterior o de, bueno, los datos del fabricante, obviamente, del vehículo, y en los del comprador, y va a estar la firma de quien lo compra y de quien lo vende, para que figure en el registro. Los 08 compra y venta entre dos particulares, ¿sí? O una empresa que ya lo tenía, un usado, digamos, hace el formulario 08 y se hace ante el registro de la propiedad automotor. Mientras que no se haga de esta forma, no se termina de perfeccionar la venta del automóvil, ¿sí? Esto, para la vida cotidiana, ténganlo en cuenta, ¿bien? Porque ustedes pueden firmar lo que llaman un boleto de compraventa. No sé si lo escucharon nombrar alguna vez. Sí, sí. Bueno, los boletos de compraventa no son el contrato de compraventa puntualmente.
Por eso se llaman boletos, ¿no? Dicen boleto porque no le pueden decir contrato a esto porque no es válido como contrato, ¿sí? El boleto es una mera promesa de venta. ¿Sí? Para la ley lo interpreta así. Como no está perfeccionado el contrato, no lo hicieron de la forma que legalmente exige, la forma que exige la ley, es que vayan al registro, que firmen el formulario 08 y hagan la transferencia de dominio ante el registro de la propiedad automotor. Mientras que no se haga así, no se puede dar por válido o por celebrado el contrato de compraventa del automotor. ¿Bien? Entonces la ley nos exige que vayamos al registro, firmemos un formulario ante el director del registro, el encargado del registro que se trate donde está radicado el vehículo, y este encargado va a oficiar como un fedatario, como un escribano, que da fe. Dice, esta persona que firmó es él. ¿Bien? Por eso se paga un canon en concepto de honorarios del encargado del registro y demás, impuestos y todo lo que corresponda, ¿no? Bueno, de esta manera, una vez que se hace el formulario 08 y se presenta ante el registro el formulario 08 firmado, el jefe del encargado va a dar fe, va a decir, va a dar el visto bueno, esto lo firmó el titular y lo firmó el comprador nuevo, y esto lo va a inscribir. Bien, y va a quedar en un registro de la propiedad automotor, donde pueden ver quién es el titular de este vehículo, si alguien quiere. ¿Sí? Es una información que va a quedar pública en este registro. El boleto, en cambio, es una servilleta, digamos, por así llamarlo, donde las dos partes se acuerdan. Te vendo el auto a tal precio. Y firman ahí el contrato de compraventa, y el boleto de compraventa, mejor dicho, y este boleto no sirve de nada, porque si la persona después hace la transferencia, o sea, yo hago un boleto, Juan y Pedro, Juan le firma un boleto a Pedro y Pedro le entrega dinero. Le dice, bueno, pasalo a buscar mañana, que lo tengo acá. Cuando llega el otro día, el auto no está. Juan se lo vendió a otra persona, a Roberto, y firmó el 08. El contrato válido de compraventa va a ser entre Juan y Roberto para la ley. Y vos lo único que tenés es una promesa incumplida de Juan, que vas a tener que pedirle que te pague de vuelta el dinero más daños y perjuicios. Pero el contrato de compraventa está perfectamente válido, se perfeccionó acá, ¿entienden? Para que formalmente se celebre tienen que hacer este trámite ante el registro. Porque lo dice la ley, no porque sea capricho. Así que cuando compren un auto usado, no se queden con el boleto de compraventa. Y cuando vendan un auto usado, tampoco se queden con el boleto de compraventa únicamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no vendemos formalmente el auto? Si no se lo transferimos a un tercero. Mientras que no hagamos el trámite correspondiente al registro de la propiedad automotor, ¿qué va a pasar? Cualquier problema legal con el vehículo, somos responsables. Exactamente, yo se lo vendo, Juan se lo vende a Pedro, como le vamos de nuevo, Juan a Pedro, le da el auto, se lo vende con un boleto, porque no quiere gastar, dice, hagamos un boleto porque no quiero ir al registro, me da fiasca ir al registro, y aparte no quiero pagar impuestos porque soy repillo, y quédatelo, no pasa nada, Tito, bueno, Pedrito, no sé cómo le había puesto de nombre. Pedrito sale con el auto, yo recibo mi platita, soy feliz, Juan recibe el dinero, Pedrito sale con el auto y se lleva puesto a una pobre ancianita que venía acá con un bastón. La ancianita muere. Fin. ¿A quién van a demandar los familiares de la ancianita? El titular del auto. Bien, van a demandar a Juan, van a demandar también a Pedro que manejaba, y si el seguro está vigente, que no lo sabemos, porque capaz que no lo pisó a la vuelta mientras teníamos el seguro vigente, por ahí este inconsciente de Pedrito nunca sacó el seguro, lo dejó vencer y no tiene seguro. Pero supongamos que pagó el seguro, también van a demandar el seguro, ¿sí? Pero ¿qué puede pasar? Por más que tenga seguro, el seguro puede quebrar y no paga. Pedrito puede ser insolvente y no paga, porque no tiene ningún otro bien a su nombre. ¿Y a quién le van a ir a romper el culo, hablando mal y pronto? A Juancito, porque no hizo la transferencia del vehículo. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí, bro. Perdón por la expresión romper el culo, no tiene nada que ver con lo misógino, aclaro esto, corrección política sobre todo, no quiero que nadie piense que cosas malas de mí.
son un ejemplo burdo y chabacano para que les quede. Bien, ¿qué otra cosa saben que necesitamos hacer mediante algún tipo de requisito formal? ¿Qué otro tipo de contrato? Dijimos, locación se exige que sea por escrito. Dijimos que los rodados, bueno, bienes muebles registrables en general, pero vamos a poner rodados para resumirlo. Tenemos que hacer el trámite de 08, inscribirlo en el registro de propiedad automotor, etc. ¿Y qué otro tipo de contrato se les ocurre que tiene un requisito? Algo que es todavía más caro e inaccesible. E importante. La compra de una casa. Muy bien, Barrientos, exactamente. Compraventa de inmuebles. Compraventa de inmuebles, ¿cómo se hace? Nunca tuve la oportunidad. Pero bueno, pero habrán escuchado alguna vez hablar de esto a alguien. Escribano de por medio, boleto de compraventa. Muy bien, muy bien. Tiene que ser hecho mediante escritura pública. O sea, tiene que estar un escribano público involucrado. No solo se hace por escrito, ¿sí? Sino que tiene que ser hecho ante un escribano público. En vez de ser el encargado del registro el que dé fe, el que va a dar fe del contrato va a ser el escribano, ¿sí? Que es como un fedatario. Se llama escribano público, ¿por qué? Porque el Estado, los escribanos públicos los considera como funcionarios del Estado. ¿Sí? Si bien no le pagan un sueldo a los escribanos, ¿sí? Tienen ese rango, ese rol de fedatarios, dan fe, ¿sí? Dan fe de lo que pasa o que tienen ante su vista, ¿sí? Y esa palabra del escribano tiene un valor extra, que no se puede tirar abajo fácilmente, ¿sí? Si el escribano dice que algo pasó, el principio es que sí pasó. Para demostrar lo contrario, hay que rebatir la palabra escribano, es muy complicado. Y para decir que el escribano mintió es muy complicado, hay que demostrarlo empíricamente, ¿sí? No podemos decir, miente y punto. No, hay que demostrar que mintió. ¿Okay? No podemos poner en duda con nuestra palabra la palabra del escribano. Si está la palabra del escribano y la palabra de otro ser mortal, la palabra del escribano va a prevalecer. ¿Bien? Tienen ese superpoder los escribanos públicos, chicos. No pueden volar, no se hacen invisibles, no van a la velocidad de la luz, pero bueno, su palabra vale más que la de los demás. Si no se hace de esta manera, si no se hace por escritura pública, la compraventa del inmueble no se efectiviza. ¿Okay? Y pasa lo mismo. Juan le vende a Pedro una casa, le dice, bueno, dame los dólares, vamos a hacer dólares, porque ¿viste? Las viviendas acá en pesos nadie te las toma, pues es un país maravilloso. Pedro le entrega los dólares a Juan, Juan le dice, bueno, firmamos un boleto, porque también se estila hacer boletos. Te firmo el boleto, papu. Dale, en 30 días mudate, ¿eh? Pedro va a los 30 días, llega a la casa y está Roberto en la casa. Y Roberto y Juan firmaron una escritura pública. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que con el auto. Este contrato es válido, se hizo formalmente, se celebró bien, se hizo mediante escritura pública con todos los requisitos formales. Este boleto es solo una promesa de venta. Pedrito podrá demandarlo a Juan y pedirle que le devuelva la plata, más daños y perjuicios, pero no puede pedir que se efectivice esta venta, no lo va a poder exigir. Ya está vendido, ya no es más el dueño él para la ley, ¿ok? Porque ya se lo vendió un tercero de buena fe, pues Robertito. Así que una persona, hasta que no haga la escritura, podría técnicamente vendérselo mediante boleto a cuanta gente quisiera. Esta promesa de venta la puede hacer a cuantas personas se le cante y cagar a medio mundo, hasta que finalmente se lo venda a alguien mediante escritura pública y se borre. Y lo van a buscar a Panamá. Bien, entonces hasta no tener la escritura pública no hay casa. ¿Okay? Después esta escritura se escribe también, así como los autos, se escribe en el registro de la propiedad inmueble. En vez del registro de la propiedad automotor, se escribe en el registro de la propiedad inmueble y ahí se puede verificar quién es el titular de la vivienda y si tiene algún tipo de embargo o inhibición
para saber si la casa no está afectada por algún tipo de deuda, bien, algún crédito hipotecario, por ejemplo. O si quien nos la vende es el verdadero dueño, porque también puede pasar que nos la vende, pero no es el dueño, está en una sucesión, está a nombre de un difunto la casa. Ok, entonces no la puede vender el heredero hasta que no haga la declaratoria de herederos, no se la va a poder transferir a nadie, ¿bien? Pero también pasa mucho. Pero bueno, esto es mucho, muy importante, como dicen en Los Simpsons, vuelvo a la referencia, es mucho, muy importante hacer las cosas como manda la ley, porque si no se van a topar con problemas muy graves en la vida cotidiana, y no van a ser los primeros ni los últimos. Bueno, sigamos. Bueno, después de esto, contratos nominados e innominados, lo mismo que hablamos recién, los típicos y atípicos son lo mismo, ¿sí? Nominados son los que están específicamente previstos, e innominados son los que no, son los típicos y atípicos es lo mismo, típicos, atípicos, nominados y innominados, ¿ok? Para papá, ¿qué más tenemos para hablar acá? Consentimiento. Bien, ¿cómo formamos el consentimiento? En un contrato, esta parte de la celebración, porque tenemos una etapa precontractual, ¿sí? O sea, nosotros empezamos una etapa precontractual, por ejemplo, empezamos a hacer tratativas. Juan y Pedro empiezan a hablar entre sí para ver si le puede comprar o vender X cosa, ¿sí? Dicen, sí, ¿qué te interesaría comprar? No, estaba buscando algo así, mirá, tengo tal cosa, que esto, que lo otro. Bueno, me interesa tal cosa. Me interesa esta computadora, pongámosle. Me gusta esta computadora que tenés acá a la venta. Ok, entonces acá viene la parte importante que empieza a la formación del consentimiento. Una vez que ya tenemos más o menos definido lo previo, ¿sí? De qué vamos a comprar, qué nos interesa, más o menos, qué buscamos, viene lo primero, una oferta. Una de las partes tiene que hacer una oferta, ¿sí? O sea, que en este caso, ¿qué podría ser una oferta en este ejemplo que estamos viendo? El precio de la máquina. Por ejemplo, el precio de la máquina. O sea, esta computadora vale, te la vendo a, no sé, $1.000. ¿Ok? Esta máquina te la vendo a $1.000. Esa sería una oferta. Después de hecha esta oferta, ¿qué va a pasar para que se celebre el contrato? ¿Qué tiene que haber? Debe haber consentimiento. Bueno, sí, tiene que haber consentimiento, pero ¿cómo celebramos, cómo se da el consentimiento? O sea, por un lado tenemos la oferta de una parte y la otra parte, ¿qué va a hacer para que se celebre? Aceptar, muy bien. Y la aceptación. Oferta, aceptación. Una vez que se dan estas dos cosas, tenemos Alcoyana, Alcoyana, Yemo, Yemo, Ultracom, Ultracom, Capri, Capri, se dan estos requisitos, ahí empieza el principio ya de ejecución del contrato. Ya acá se cierra la etapa de la expresión de voluntades, del consentimiento, y empieza a regir o a avanzar el contrato, ¿sí? Salvo contratos que tengan requisitos formales, como vimos recién, ¿no? Si tenemos que hacer una escritura pública y todo eso, va a haber que hacer esos pasos para que el contrato se dé por válido, ¿sí? Una vez que hay una oferta y una aceptación de la oferta, ya el contrato es válido entre las partes, ¿okay? Empieza a regir. Ese es el principio general, salvo excepciones. Ahora, yo puedo poner de distintas maneras las ofertas, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo hacen una oferta, por ejemplo, en una tienda, en un supermercado? ¿Viendo los precios? Viendo los precios. Puede ser, pero ¿quién hace la oferta ahí? A ver, seamos más específicos. Pero le pone un precio al producto. Muy bien, tenemos una lata de palmitos y abajo hay una etiqueta que nos dice cuánto vale, ¿verdad? ¿Y cómo aceptamos esta oferta? ¿Cómo acepta alguien esta oferta? Yo decido llevarlo o no. ¿A dónde lo lleva?
A la caja. A la caja, muy bien. Si se lo lleva en el bolsillo, se lo estaría robando. Muy bien. O intentaría robárselo. Si usted se lo lleva a la línea de cajas este producto y lo apoya acá, para que lo pasen, estaría aceptando esta oferta que está acá. Está en el tag del precio, ¿verdad? Una vez que usted lo pone acá, ya aceptó y empezaría la ejecución del contrato, donde usted va a tener que entregar el dinero y el cajero le tiene que dar el producto que usted eligió, ¿verdad? Hacemos esta contraprestación, dinero, cosa. ¿Bien? ¿Seguimos ahí? Sí. ¿Qué pasa si acá dice que vale 10 pesos? Bueno, vamos a ponerle 100 pesos. Igual los palmitos están más, ¿no? Vamos a poner 900 pesos. Andamos más cerca. 900 pesos y llegamos a la línea de caja, ponemos la lata de palmitos y el cajero nos dice, vale 1.500. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pasó ahí? Supuestamente tiene que cobrar el precio. Supuestamente tiene que cobrar, Cobrar el precio que dice en el producto, pero bueno, nunca pasa. Bueno, supuestamente no, legalmente tiene que cobrarles este precio. Ustedes pueden patalear y gritar y les tienen que hacer caso. ¿Sí? Si ellos publicaron esta oferta en su góndola y no cambiaron la etiqueta por pelotudos, hablando mal y pronto, no es su culpa como consumidores y mucho menos como parte de un contrato de compraventa. Ustedes vieron una oferta, la aceptaron y este contrato se tiene que celebrar. La oferta ya estaba hecha por una de las partes, ahora no la puede retractar o cambiar. ¿Sí? Si la cambió, la tendría que haber cambiado antes, no después de que yo la acepté. ¿Ok? Entonces, si alguna vez les pasa esto, ustedes tienen que decirle, pero el precio que figura en góndola es otro, señor. No, pero las pelotas. No, pero vale 900 y si no, te hago un quilombo y empiezo a gritar acá hasta que me lo lleve. Bien, ustedes tienen la razón. Bueno. ¿Vio Sí. eso, ese caso, ahora que compraron pasajes a Qatar por 20 pesos o algo así? Sí, exactamente. Exactamente. Ahora vamos a ver un poco, eso es un caso muy extremo, sin embargo, el contrato podría considerarse válido. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, no nos adelantemos tanto, pero si es una oferta, ya que estamos hablando de la oferta, podemos tomar el tema un poquito y decir, acá una empresa que hace una oferta de un pasaje y nos pone, no sé, vamos, viajate a Aruba por 10 pesos, no me acuerdo dónde carajo era el pasaje, ¿no? Pero ponele que era Aruba, 10 pesos. Y ustedes lo publican esto en su sitio oficial. Y viene alguien y lo compra. Abona, dice, yo estoy dispuesto, acepto esta oferta. ¿Sí? Te pongo los datos de la tarjeta incluso y ya ejecuto mi parte del contrato y entrego mi dinero a esta empresa. Ok, contrato acá, colorín colorado, chicos, hay que cumplirlo. Bien, esa sería la regla general. Pero hay una excepción que ahora vamos a ver porque podría considerarse que el comprador de acá era totalmente consciente de que esto era un error, parte de la oferta, y que quiso maliciosamente aprovechar ese error en su beneficio, ¿sí? Que es lo más razonable. Pero bueno, también hay otras cuestiones, porque acá el que quiere este producto es nada más y nada menos que quien, un consumidor, que ahora vamos a ver que es un trato muy especial los consumidores. Bien, entonces siempre en caso de duda se tiene que resolver a favor del consumidor y hay que demostrar que el consumidor actuó de mala fe y que podía conocer que esto era un error y que aún así celebró el contrato. ¿Ok? Pero bueno, es muy difícil tirarlo abajo, pero lo podría llegar a patalear. La empresa, de hecho, lo va a intentar, me imagino que no se va a quedar de brazo cruzado regalando pasaje, aunque sería lo más saludable, porque si no, va a seguir aumentando el escándalo de su imbecilidad. Es más sencillo para la empresa, costo-beneficio, darle los pasajes a los que habrán aprovechado este error, que espero que no hayan sido muchos, que ir y hacer un escandalete público o declararse en quiebra para no regalar estos pasajes. Pero bueno, depende de las espaldas de la empresa, obviamente. Pero sí, es exigible, es válido, el contrato es válido en principio. Hay que demostrar que el consumidor actuó de mala fe.
Pero como dijimos antes, se presumen de qué manera, de buena fe los contratos, ¿sí? Y aparte, en el caso del derecho al consumidor, el consumidor siempre ante la duda va a tener la razón, o sea, va a estar a favor de él, porque es el eslabón más débil de esta cadena comercial. Entonces es muy difícil doblegar eso, en términos jurídicos. Y se la van a pelear a morir, ¿eh? Nadie le va a regalar nada acá. Bueno, en fin. Tenemos que, para que haya una oferta, obviamente tiene que estar dirigida hacia a una persona determinable o determinada, ¿sí? O sea, tenemos que ponerlo de alguna manera y ser específicos, no podemos poner, si pongo vendo limones en el cartel, ¿es una oferta válida poner vendo limones? ¿Qué nos faltaría en esta oferta para que sea aceptada? El cartel solo dice esto, vendo limones. El precio. Muy bien, perfecto. No se puede saber el precio en esta oferta. Entonces, al no tener el precio acá, por más que alguien venga y diga, sí, te compro, no se celebra el contrato, porque no sabemos a qué precio. ¿Ok? Hasta que no le diga el precio, no se celebra, no hay una oferta real, no es una oferta determinada. ¿Bien? Perfecto, muy bien. Para que sea aceptada la oferta, obviamente tiene que ser clara, determinada, o determinable al menos. De alguna manera se tiene que saber de qué se está hablando y a qué precio, qué prestación se pide acá. Bien, 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 bien. A ver. Acá tenemos justamente un artículo que nos habla de la fuerza obligatoria de la oferta. Lo voy a poner y lo voy a pegar acá. A ver, esperen que copie y pego, que esto lleva un proceso con nuestra amiga pizarra mágica. Me cago en Microsoft. Texto. Estiramos acá. Editar. Marco acá. Y un choclo de cosas. Maravilloso. Ahí está. Lo llegan a ver ahí, a ver si no hagan zoom, si no lo logran un poquito más. Acá nos dice nuestra amiga el artículo 974 de la fuerza obligatoria de la fuerza, y no la fuerza de Yoda y los Jedi y nada. La oferta obliga al proponente, o sea, el que hace la oferta, básicamente, que hace esta propuesta, va a estar obligado, va a estar atado a la oferta que hizo, ¿sí? A no ser que lo contrario resulte de sus términos, de la naturaleza del negocio o de las circunstancias del caso. La oferta hecha a una persona presente o formulada por un medio de comunicación instantáneo, sin fijación de plazo, solo puede ser aceptada inmediatamente. Cuando se hace a una persona que no está presente, sin fijación de plazo para la aceptación, el proponente queda obligado hasta el momento en el que puede razonablemente esperarse la recepción de la respuesta, expedida por los medios usuales de comunicación. Los plazos de vigencia de la oferta comienzan a correr desde la fecha de su recepción, excepto que contengan una previsión diferente. ¿Esto qué hace? Cuando hacemos una oferta, quedamos atados a esa oferta que hicimos puntualmente y nos dice, bueno, si la hicimos in situ, en el lugar, obviamente la persona la tiene que aceptar en el lugar, y si la hicimos en forma remota esta oferta, o sea, que vía correspondencia, tiene que haber un plazo razonable para aceptarla vía correspondencia, digamos, si va a tardar en llegar, digamos. Va a haber un plazo razonable para ver si recibe una aceptación. Bien, pero igualmente lo que se suele hacer que es cuando hacemos una oferta, pongámosle, ponemos en un sitio de Instagram o en Facebook o en la página web de una empresa. ¿Qué ponen abajo de una oferta? Chicos, me morí. El plazo. Muy bien, generalmente ¿qué está el plazo? ¿Qué dice? Promoción vigente desde tal fecha a tal fecha o hasta agotar el stock, válido en la provincia pone un montón de términos y condiciones. Generalmente el primer término y condición que ponen es desde cuándo hasta cuándo es válida, ¿sí? O mínimo hasta cuándo es válida. ¿Por qué? Porque si yo dejo un banner y no lo saco de mi página web y alguien viene y acepta esta oferta, la va a poder hacer valer, ¿sí? O sea, vos estás obligado porque tenés fuerza obligatoria tu oferta, ¿sí? Así que alguien puede venir y exigirte que cumplas con lo que ofertaste si aceptas, ¿ok? Sí,
Sí, bro. Lo mismo cuando hasta agotar el stock, a veces tenemos una oferta, un precio por un tiempo, o hasta que se agote el stock, porque obviamente capaz tenemos un lote y se acaba y no voy a conseguirlo al mismo precio, entonces no tengo garantía de conseguirlo al mismo precio, entonces pongo hasta agotar el stock como una medida de precaución, ¿sí? Para decir, bueno, hasta acá llegó la oferta. Si alguna vez hacen un web design o trabajan por una empresa que comercializa su producto a través de Internet, tengan en cuenta que este disclaimer tiene que estar para no hacer cagadas y que no venga alguien y le diga, no sé, con la inflación se le devaloriza el producto que ustedes están vendiendo, el precio que pedían queda ridículo, pero la oferta sigue vigente hasta tanto ustedes la bajen, ¿sí? Bien, entonces no la dejen ahí colgada, pongan un plazo. Ah, 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 ah. Bueno, acá cuando hablamos de contratos a distancias, obviamente podemos hacer que, o sea, si llega por, mandamos por carta esto, o por alguna vía de comunicación, estamos a distancia y mandamos mediante una correspondencia o algo por el estilo, la oferta, si al mismo tiempo le llega la retractación de la oferta al cliente, ya está, es como que se da por retractada, bien, pero tiene que ser al mismo tiempo, estos son contratos a distancia, tiene que ser antes o después, ¿no? Obviamente si una de las partes muere, tampoco valdría la oferta, ¿no? ¿Qué les parece? Que no. Y bueno. ¿Qué más? Para que el contrato se concluya, la aceptación se debe expresar plena conformidad con la oferta. Claro, o sea, obviamente, cuando hablamos de aceptación de la oferta, hablamos de aceptamos la oferta tal cual está. ¿Qué pasa si yo acepto la oferta, pero digo, bueno, te compro la computadora, como dijimos recién, a $1000, pero si me regalás un mouse? ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Acepté la oferta o qué pasó? Modifiqué las condiciones. Exacto, lo que estoy haciendo es una contraoferta. Al modificar algo de la oferta original, estoy haciendo una contraoferta que tiene que aceptar la otra parte. Esto es el sentido común. Porque ahora ponele, yo le digo, sí, te acepto $1000, pero si me regalas un mouse. Y acá me responde, me dice, no, ¿sabes que ahora vale 2000? Puede hacerlo. Dice, no, ahora la compu vale 2000. ¿Sabes qué? No te la dejo, mira, andate a cagar, no me caíste bien. Y puede hacerlo, porque ya salió de esta oferta, no fue aceptada. Fin. No la aceptaste como vino. ¿Bien? Bueno, a ver qué más tenemos acá. Para papá. Bueno, habíamos dicho que, me voy a saltar algunas partes porque no tiene mucho sentido ahondar, pero habíamos dicho que el consentimiento tiene que tener que 3 elementos, ¿se acuerdan? Para que sea consentimiento propiamente dicho, para que sea correcto, para que sea un contrato, para que sea un acto jurídico, cómo tiene que ser expresado, cada esto, cómo tiene que ser hecho, con qué cosas. Le doy una pista, la primera era discernimiento, la otra ¿qué se les ocurre? Discernimiento, intención, y el otro, libertad. Estos 3 elementos fijan el consentimiento, ¿sí? Si se afecta alguna de estas cosas o alguna de estas cosas no existe, se caen, ¿sí? No es válida esta prestación de consentimiento. ¿Cómo perdemos el discernimiento? Dijimos, por ejemplo, qué casos no hay discernimiento, que vimos ahí un ejemplo en una norma que hablaba del acto involuntario. ¿Qué decía? ¿Quién celebra un acto sin discernimiento? Menores de 10 años. Menores, muy bien. Menor de edad. ¿Qué otro caso dio?
Alguien que no pueda, no sé, no pueda razonar. Bien, un demente. Perfecto. Demente. En estos casos, ¿qué pasa? El consentimiento está afectado porque no tiene discernimiento la persona que lo prestó. No puede distinguir una cosa de otra, no puede distinguir lo bueno de lo malo, y se cae de maduro, ¿sí? Si no tenemos una edad suficiente como para entender las condiciones de un contrato, según la ley, y si estamos locos, por así decirlo de una manera burda, aunque no se le diga más loco, se le dice insano, incapaz, qué sé yo, con capacidades diferentes, ¿viste? Ahora cada vez que quieren nombrar algo, las palabras hay que usar las palabras adecuadas, así que tratemos de usar las palabras adecuadas, no le digamos loco al loco, pues se puede ofender. Bueno, una persona que padece demencia no podría ser posible que tenga un discernimiento y por tanto no puede prestar su consentimiento. Bien, no es válido esta expresión de consentimiento. Bien. Tiene que ser realizado también esta prestación de consentimiento, tiene que ser con intención y con libertad. Bien. Tengo que querer eso por lo cual estoy expresando el consentimiento y no otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, esto se puede ver afectado por algunos vicios, que ahora vamos a ver. Y finalmente libre, no tengo que ser obligado a realizar este contrato, no tengo que prestar este consentimiento. ¿Ok? Bien. Existen cosas que afectan a la voluntad, a la expresión de la voluntad, que se llaman vicios. Y no vicio rock and roll, ni vicio de falopa, ni vicio de cigarrillo, alcohol, nada. Se les llaman vicios porque obviamente afectan de manera negativa al consentimiento o a la voluntad, de alguna manera. ¿Bien? ¿Pero qué sería eso? Como por ejemplo, si un auto está todo roto cuando lo compro. Ahí vamos. Uno de los vicios que se enumeran son, primero es el error. Incurrimos en un error, pero tiene que ser un supuesto particular. O sea, yo creí que estaba comprando algo, pero en realidad, por cómo estaba hecha la oferta o la publicación, se podía confundir con otra cosa. ¿Cómo puede ser un ejemplo de error? Alguien publica un objeto y pone uno en, no sé, Mercado Libre y ponemos título campera de cuero. ¿Ustedes qué entienden por campera de cuero? Es una campera de cuero. ¿Pero cómo es? ¿De qué cuero es la campera? ¿Qué se imagina cuando le digo campera de cuero? Me compré una campera de cuero. ¿Usted qué se le viene a la mente? ¿Qué entiende que compré? Cuero de vaca. Muy bien, una campera de cuero de vaca. ¿Qué pasa si en vez de ser de cuero de vaca, es de cuero de rata? ¿Sigue siendo una campera de cuero? Sí, es válido. Muy bien, pero ¿qué pasó? Usted la compró pensando que era ¿qué cosa? Cuero de vaca. ¿Por qué? Porque como estaba presentada la publicación, daba pie al error. Y es claro que daba pie al error. ¿Ok? En este caso, mi intención se ve viciada, porque yo quería comprar una campera de cuero de vaca, no una campera de cuero de rata, se ve viciada por el error. ¿Sí? Para que haya error no tiene que haber mala fe, ¿sí? Sino simplemente una confusión que se da a consecuencia de un malentendido, llamémosle, por cómo está presentada la oferta para que yo la acepte, incurrí en un error, ¿sí? Y la otra parte tiene que poder haber visto que podía darse ese error también. O sea, la parte que hace la oferta tiene que haber entendido que podía dar pie a un error esto, ¿ok? Si no, no se consideraría un error. Bien, esto si se pone en duda, obviamente el juez va a valorar si hay error o no, una posibilidad de error. Va a decir, la media de la población esto lo va a ver como una campera de cuero de vaca, si ponemos campera de cuero, así que era lógico que se iba a prestar el error. No hubo mala fe, pero tampoco podemos decir que no hubo error, hay error acá. Bien. A diferencia del error, que es sin intencionalidad, sin maldad, tenemos lo contrario, la maldad absoluta en los contratos, que es el dolo. Bien. ¿Y el dolo qué vendría a ser en términos contractuales? Para viciar la voluntad, ¿no?
A propósito, puse campera de cuero y no aclaré cuál era. Claro, suponiendo el caso de que usted adrede lo hizo y podemos demostrar que lo hizo adrede, si lo podemos demostrar, habría dolo. Bien, pero ya demostrar que hubo dolo es más difícil por ahí que demostrar algo tan sencillo como decir esto conduce al error. Bien, tenemos que demostrar que maliciosamente usted lo hizo con el propósito de perjudicar a alguien. Acá hablaba, Dubois hablaba un poquito de el auto. ¿Qué ejemplo daba del auto? Dubois. Sí. Pero- Dije que estaba todo roto cuando me lo vendieron y no me lo dijeron. Muy bien, perfecto. Yo puedo mentir para generar un dolo, puedo mentir. Puedo ocultar maliciosamente la verdad, entre otras formas de... Esperen que voy a correr la pizarra acá un poquito, bueno, me entran las cosas. Bueno, ustedes no ven cuando yo la corro, pero bueno, ya van a ver por dónde voy escribiendo. Mentir, ocultar o cualquier otro artificio. ¿Sí? Es muy genérica la palabra que usa el legislador acá, nos dice de cualquier otra manera que quiera cagar al otro, básicamente. Como no podemos escribirlo así en una ley, pero cualquier maquinación, artificio, destinado a conducir a una equivocación, porque con el dolo lo que hacemos es que el otro incurra en un error de alguna manera. ¿Sí? Mediante estas maquinaciones, mediante mentir y ocultar, hacemos que la otra parte incurra en un error, pero con malicia, de mala fe. ¿Okay? Eso lo usan también como agravante cuando hay algo, ¿no? Como dicen, por ejemplo, con dolo eventual. Bueno, acá hay que hacer una distinción entre el dolo civil y el dolo penal, ¿sí? El dolo penal es otra cosa, ya lo vamos a ver cuando veamos delitos, ¿sí? Tiene que ver con la intencionalidad, ¿sí? Con el aspecto subjetivo del tipo penal, donde se exige que la figura sea dolosa, o sea, que sea cometida con la intención de vulnerar la ley, de vulnerar ese bien jurídico tutelado a la hora de cometerlo, ¿sí? Que no haya sido sin querer, por así decirlo. Acá en el dolo, cuando hablamos de dolo en contrato, ya directamente no hay un dolo para contratar, como si fuera algo bueno. El dolo siempre va a ser en civil como un vicio de la voluntad, algo negativo. ¿Bien? Pero bueno, es una terminología distinta que se usa en civil para el dolo. Pero hablamos de esta maquinación engañosa para comprar. O sea, si yo agarro un auto, le muevo el contrakilómetros, por ejemplo, para atrás, no sé, lo adultero el contrakilómetros para que tenga menos kilómetros los que realmente tiene, y lo vendo como si tuviera 10.000 kilómetros, pero en realidad tiene 100.000, ¿sí? Lo que estoy haciendo acá es una maquinación, un artificio, para que el otro crea que está comprando un auto de 10.000 kilómetros, pero en realidad tiene 100.000, ¿sí? Y me lo paga el precio de un auto que tiene 10.000, obviamente, ¿no? Pues si no, para eso no tiene ningún sentido, ¿ok? Esto afecta la intencionalidad del que acepta la oferta, porque él tenía la intención de comprar un auto de 10.000 kilómetros, no de 100.000 a ese precio, ¿ok? Toca este aspecto, intencionalidad, dentro del consentimiento. Este vicio hace que los contratos, también el error o el dolo, pueden permitir la anulación del contrato, se anula, ¿sí? En el error podemos anular el contrato o la parte que hizo, o sea, que hizo la oferta original, que llegó al error, puede decir, bueno, te doy lo que vos querías por el mismo precio y listo. Te doy la campera de cuero vacuna por el mismo precio, entonces queda subsanado el error y listo. Ahora, en el caso del dolo, ya que hay una maldad, la forma de corregir esto es anular, porque hay mala fe. El contrato se anula y se devuelve la plata y el objeto que todo alterado se devuelve al otro y se paga una indemnización incluso por el daño y perjuicio que le ocasionó esta transacción fallida gracias a su mala actitud, digamos, esta mala fe. ¿Bien? Pero el fin es el mismo, terminar con el contrato, que el contrato no sea válido. ¿Okay? O sea, el contrato no puede ser tomado como válido, ¿por qué? Porque uno de los elementos clave del contrato, que es prestar el consentimiento, está mal, está viciado, está afectado, está contaminado por esta basura. ¿Okay? Bien, y el punto final es la libertad, que es afectada por la violencia. ¿Y esto qué le suena, la palabra violencia? ¿Qué podría ser un ejemplo de un contrato celebrado con violencia, chicos? A ver. Extorsione de alguna manera. Por ejemplo,
De que ver las dos piernas para decirte que firmes el contrato. Muy bien, perfecto. Exactamente. Te puedo golpear directamente hasta que firmes, o ponerte agujas calientes abajo de las uñas de los dedos, que decidas firmar, o te puedo amenazar con hacerte algún daño. Te puedo decir, si no firmas, te voy a electrocutar los testículos, por ejemplo, ¿no? Entonces uno firma, pero ¿qué pasa? Esta firma, este contrato, ¿sería válido de alguna manera en el sentido común? No, porque ya la libertad la perdí. Exacto, yo no pude prestar mi consentimiento libremente, ¿sí? Quise firmarlo porque, bueno, no quería que me pase lo otro, pero no fui libre a la hora de firmarlo. Tuve intenciones de firmarlo porque no quería que me electrocuten los testículos, pero a la vez no fui libre de elección acá. Bien, lo que perdí fue la libertad. Eso es lo que afecta a la violencia. Puede ser tanto psicológica, o sea, verbalmente hablando, como física. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Tiene que ser dirigida al que va a firmar el contrato o no necesariamente? Yo puedo decir que te mato a tu hijo si no firmas. Muy bien, exactamente. Puede ser involucrado a un tercero. Bien, puedo actuar para evitar que le pase algún mal a un tercero acá. ¿Mm? Muy bien. Entonces acá lo que logramos con la violencia física o psicológica es que esta persona pierda su libertad a la hora de prestar el consentimiento y celebre el contrato. Y este contrato también obviamente es nulo. Bien, está viciado y es nulo, no existió, para la ley no existe. Tiene que devolver el estado anterior y responder por los daños que ocasionó esta celebración del contrato en sí. Bien, estos son los 3 vicios de los contratos que necesito que sepan y que vamos a estudiar. Bueno, error, que sepan distinguir el error del dolo y de la violencia, ¿sí? Que afectan y cómo funcionan. ¿Ok? Bien. En cuanto al dolo, ¿lo tiene que ejercer una de las partes contratantes, el artificio, o puede hacerlo alguien más? ¿Qué opinan? Lo puedo hacer también la otra parte, ¿no? Ambas partes. Bueno, en el caso de que el dolo sea recíproco, ¿sí? O sea, pongámosle que para simplificarlo hacemos una permuta de autos. En vez de una compraventa, yo te entrego mi auto y vos me das el tuyo. Y los dos mentimos. Y los dos hicimos macana. Yo le digo que no tenía ningún choque y el auto dio 3 vuelcos en la autopista. El otro me dice que tenía 10.000 kilómetros y tiene 700.000. Cuando hay un dolo recíproco, acá se anula. Dolo con dolo, esto es como matemática. Negativo, negativo, positivo. El contrato es válido y jódanse los dos. Si se demuestra que hubo dolo de ambas partes, a comerla. ¿Bien? Pero más allá de eso, puede que estén Juan y Pedro para la celebración del contrato. Bien, álgebra de Boole, me gusta, dice acá. Tenemos a Juan y Pedro que hacen la celebración del contrato, ¿sí? Y Juan no hace la macana, y Pedro tampoco hace la macana, pero interviene un tercero que hace la macana. Por ejemplo, supongamos, programa de televisión que alguno de ustedes habrá visto, El precio de la historia. ¿Alguno lo vio? Sí. ¿Qué suelen hacer cuando van a la tienda de empeños Para un de especialista, Rick? si ese tira para alguna de las dos partes, no es. Muy bien. Lo que hace el dueño de la tienda de empeños, llama a un especialista, porque dice, bueno, vamos a ver cuánto vale la porquería que me trajiste acá para vender. Y el especialista viene y dice, esto es una porquería, es una falsificación, vale $3. El tipo por ahí lo quería vender a 5.000, se toma $5.000, viene el especialista y le dice, no, esto vale $5 máximo. Bien, entonces agarra a Rick y le dice, te doy $2, porque es muy rata Rick, y el otro acepta. Bueno, está bien, cerramos en $2. Bien, ¿qué pasa? O sea, Rick acá no hizo nada, llamó un especialista. ¿Qué pasa si el especialista trabaja en connivencia con Rick? Y el dolo lo hizo el especialista. Exactamente, no lo tuvo que ejercer. No mintió Rick per se, no engañó Rick por su cuenta, se valió de un tercero para el engaño. Y es válido también, o sea, obviamente es dolo, por ende es nulo el contrato.
Si podemos demostrar que había connivencia. Es algo que se cae de maduro, pero bueno, por ahí si se les agarra la duda, piénsenlo. Bien. Con respecto a la capacidad, finalmente, para cerrar la clase de hoy, hicimos 2 clases en una, estoy afiladísimo, hay tan poca participación que realmente me siento como que hablo mucho, avanzo demasiado rápido la materia. No deben estar entendiendo un carajo, pero avanzamos rápido. ¿O están entendiendo o no? No, sí, estamos. Bueno, de mi parte sí. Igual usted cuando habla de anulación es teoría, porque los casos que he visto tardaban años y años en anularse. Sí, bueno, para que se anule un contrato hay que ir a la justicia. A ver, no es que vamos y le decimos al que nos cagó, este contrato es nulo. Ah, sí, disculpe, señor. No, esto hay que llevarlo a tribunal, es lo más probable. ¿Ok? Y ahí es donde está el tema, hay que demostrar esto, hay que demostrar que hubo dolo, hay que demostrar que hubo violencia, hay que demostrar que hubo un error, para poder viciar, decir que el contrato era viciado y anularlo. Bien, y la justicia va a ser la que lo decrete nulo. A veces más caro. A veces es más caro, sí, pero bueno, el vencido paga las costas. O sea, al inicio van a tener que pagar ustedes todo, pero al final va a tener que devolverle toda la plata y más el demandado si pierde. Es una apuesta. Pero bueno, la cuestión es que a veces la gente se queda grampada en un contrato que obviamente va a tener que ir a la justicia a recurrir. O sea, si uno firmó, vendí mi casa, me amenazaron a mi familia y bueno, voy a tratar de anularlo, no quiero perder mi casa. Ahora, si son, no sé, 3 caramelos, no me voy a calentar. Bueno, les decía, en cuanto al discernimiento, tenemos que tener en cuenta que habíamos hablado de los elementos de los contratos, teníamos la capacidad para contratar, obviamente, y habíamos hablado del objeto y la causa, que después vamos a ver el objeto y la causa en otro episodio de esta clase. Pero hoy vamos a hablar un poquito para cerrar de la capacidad, cuando la gente es capaz. Tenemos 2 tipos de capacidad en el mundo jurídico. Una es la capacidad de hecho y la otra es la capacidad de derecho. Son 2 capacidades diferentes. ¿Bien? ¿Y qué es una y qué es otra? ¿Qué les parece a ustedes? ¿A qué suena cada uno? La de derecho es la que tengo por ley. La de derecho es la que tengo por ley. Por ejemplo, ¿qué capacidad de derecho podría decirme? Alguna que se le venga a la mente. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Están dormidos? ¿Ya pusieron Netflix? ¿Están esperando que esté la comida lista? Los niños les están revoloteando alrededor, no quieren correr, no pueden escuchar la clase. En ese orden, profesor. Muy bien, fantástico. Sí, es un horario muy complicado las 9, parece que no, pero es el horario en que los niños se empiezan a transformar como los gremlins. Y hay que darles de comer porque si no se van a dormir pronto nos vuelven locos. Bueno, tenemos entonces, vamos a tratar de explicarlo en términos más criollos, ¿sí? La capacidad de derecho es la capacidad de poder gozar el derecho, pero no en el sentido de goce sexual, chicos. No piensen mal, no sean turbios, sino de ser adjudicatarios de un derecho, de tener este derecho en sí. O sea, tenemos derecho a la vida, por ejemplo, desde el momento de la concepción. Bueno, ahora desde las 14 semanas hasta un punto podemos llegar a decir que entendieron porque el aborto se permite hasta ese punto. Tenemos derecho a la propiedad privada, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ¿no? Tenemos derecho a la libertad de expresión, por decir algún otro derecho que tenemos, así que gozamos. Bueno. Pero ¿qué pasa? Hay ciertas cosas que gozamos, pero que
no las podemos ejercer por nuestra cuenta. Porque acá viene el truco, la capacidad de hecho, que es justamente la capacidad de ejercer por nosotros mismos esos derechos. Hacerlos valer por nosotros mismos, o administrar o disponer de esos derechos. ¿Me siguen hasta acá? Por ejemplo, yo puedo tener derecho a la propiedad privada, bien, o sea, todos los seres humanos tenemos, todos los habitantes de la nación tenemos derecho a la propiedad privada, ¿ok? Pero hay ciertos casos donde no podemos disponer o vender o alquilar o lo que sea esta propiedad a la que tenemos derecho. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Y si, por ejemplo, no sé, es herencia no sé, te es herencia y tenés que tratar con algún hermano o algo así, tenés que necesitar el acuerdo, o si tu propiedad, no sé, creo que hay algo con los cuerpos de agua, ¿no? ¿Cómo se llaman? Cuerpos, si tenés alguna, no sé, alguna laguna en tu propiedad, creo que tampoco podés como leerla o minas de tipo de oro o algo así, ¿no? ¿Puede ser? No viene por ese lado. No ¿Bien viene de por ese lado. familia? Cuando hay bien de familia, no era que no se podía vender. No viene por ese Te lado. pueden embargar la casa, era así, ¿no? Uh-huh. Sí, que no te pueden rematar, sí te la pueden embargar, no confundir. Se No, embarga, creo pero no la nosotros pueden. tenemos el derecho a la propiedad privada, pero no podemos hacer lo que nosotros queremos en la casa. Yo no puedo construir tres pisos sin primero pedir permiso en la municipalidad y presentar el plano y que ellos me lo acepten, algo así, ¿no? No viene por ese lado, viene por algo que ya hablamos. Piensen un poquito, ¿cuándo no podemos nosotros ejercer nuestros derechos? Por nosotros mismos. O poner una casa de juego. No, Dentro de tu propiedad. No. Basando en lo que dijo cuando son menor, ¿no? Menor, muy bien. Un ejemplo es que somos menores, volvemos a lo mismo. Un menor de edad va a poder tener una propiedad a su nombre porque la heredó, por ejemplo, pero no la va a poder vender por su cuenta, ¿sí? No es capaz, de hecho, de ejercer una venta, no va a poder celebrar una compra-venta inmueble. Bien, hasta que tenga la edad suficiente para disponer de un inmueble, ¿quiénes van a ejercer en principio ese derecho? ¿Quiénes van a tener la capacidad de hecho o van a ejercer esa capacidad de hecho sobre la propiedad privada que goza este menor? Tutor. La persona a cargo. Exacto, bueno, los padres, tutores, ¿sí? Padres o tutores van a ser los que estén a cargo de administrar el patrimonio de este menor que tenga su nombre. ¿Ok? Lo mismo pasa en qué otro ejemplo que dimos hace un rato. Otra persona puede tener una propiedad a su nombre, pero no va a poder venderla por su cuenta. No, los ejemplos que vimos antes, ¿no? Exacto, demente, muy bien. Demente. En el caso del demente, ¿quién ejerce los derechos del demente? Un curador se llama. Bien, perfecto. Obviamente en el caso de los menores, la capacidad de hecho se va a ver restringida por una cuestión de edad, porque lo establece la ley, hasta a partir de qué punto pueden disponer de sus bienes, ¿sí? Y que establece también que los padres en principio van a ser los encargados de su guarda y de ejercer la patria potestad, lo cual implica también administrar su patrimonio hasta tanto tenga la edad suficiente para hacerlo por su propia cuenta, ¿sí? En el caso de los dementes, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace para que una persona deje de poder administrar sus bienes? Hay que hacer una pericia psiquiátrica. Vamos por ese lado, muy bien, muy bien. O sea, el solo hecho de que la tía Pochola, que tiene 84 años, empiece a balbucear cosas, no es suficiente para de que pierda su capacidad de hecho, ¿sí? Para que perder o que se restrinja su capacidad de hecho, primero se va a tener que hacer un juicio que se llama interdicto. Se hace un interdicto, que es un juicio donde alguien dice, esta persona es incapaz, de hecho, es incapaz de administrar o disponer sus bienes. Se hace como una demanda, se evalúa a esta persona mediante especialistas psiquiátricos, no uno, sino tres, el juez va a valorar lo que digan los profesionales,
y en base a lo que digan los profesionales de la patología que le digan que tiene esta persona y las capacidades que puede llegar a tener esta persona, va a establecer qué limitaciones le va a poner a su capacidad de hecho, ¿sí? La de derecho es intangible, no la vamos a poder tocar, ¿sí? Ya la capacidad de derecho no la podemos restringir, no podemos quitarle la capacidad de gozar de ese derecho, pero sí podemos restringirlo jurídicamente mediante un juicio de la capacidad de hecho, ¿sí? Y le podemos decir, usted no va a poder vender ni alquilar sus bienes por su cuenta, y le van a designar, ¿qué cosa? Un curador que se va a encargar de administrar en su bien, en su beneficio, estos bienes que tiene a su nombre. ¿Bien? Me siguen hasta acá, pero para esto hay que hacer un juicio, hay que declararlo demente, y una vez que declarado demente, ya ahí queda a todas luces demostrado que esta persona es incapaz y que no va a poder celebrar un contrato, ¿sí? Mientras esto no esté declarado en juicio, la persona se presume que no es demente. Más allá de lo que digan, va a haber que demostrar que tenía algún problemita, ¿sí? Y que era notorio para anular un contrato, por ejemplo, ¿sí? Y que el contrato, encima de que era notorio la demencia de esta persona, fue celebrado en perjuicio del demente. ¿Bien? O sea, para darles un ejemplo y cerramos acá porque ya son las 9:03 y ya se deben querer ir a la mierda y los entiendo porque es viernes. Supongamos que nos encontramos con una persona loca o demente, porque no vamos a decir la palabra loco, es mala, pero es para que la entiendan, ¿no? Porque la palabra demente es muy larga, me da fiaca, chicos. Nos cruzamos con una persona que está mal, está demente, ¿sí? Pero no está declarada demente en juicio. Bien, y hablamos con esta persona porque es del barrio y nos parece una persona sensata. ¿Sí? Nos dice, sí, porque yo trabajo en la FIP y, bueno, la verdad que necesito vender este auto que tengo acá, ¿sí? Está en muy buenas condiciones, es muy lindo, tiene pocos kilómetros. Bien, perfecto. Nosotros no sabemos que esta persona, no podemos saber que esta persona está loca, es demente, ¿verdad? Porque estamos hablando y no muestra ningún signo de demencia. Está hablando de lo más bien. Nos dice que quiere vender su auto y le decía, ¿cuánto lo vende? Lo vende a un precio razonable, aceptamos, le damos la plata, hacemos 0,8, toda la bola y me llevo el auto. Bien. Esta persona tenía la capacidad. Y sí, pues no se comprobó. En realidad no la tenía, pero no lo podemos demostrar, porque no estaba declaradamente en juicio y porque no tenía ningún signo notorio de demencia, ¿sí? Si bien estaba viciada su voluntad, esta persona que actuó de buena fe no tiene por qué pagar el plato roto de que esta persona después se demuestre que haya sido demente. Y aparte otra cuestión, ¿lo perjudicó la transacción maliciosamente? O sea, ¿le hizo algún trato leonino o le dio lo que valía el auto? Le dio lo que valía el auto, entonces no hubo ningún perjuicio para el demente, ¿bien? No habría necesidad de intervenir en un juicio. Por más que demostraran que esta persona estaba loca o demente, al momento de celebrar este contrato, de alguna manera mágica de la ciencia, viajar en el tiempo y hacer una pericia psiquiátrica en el pasado, que es muy difícil demostrar eso, ¿sí? Suponiendo el caso que pudiéramos demostrar, de todas maneras no se generó un perjuicio para la persona demente en su patrimonio, con lo cual este contrato es perfectamente válido en favor del contratante de buena fe, que se presume que celebró este contrato de buena fe y que no hay nada que indique lo contrario. Ahora, mismo supuesto, hablo con esta persona, estamos hablando de lo más bien, de repente me dice, sí, quería vender este auto porque ayer se me apareció el arcángel Gabriel y me dijo que tenía que vender el auto. Ah, mire qué interesante. Bueno, se lo compro. A un precio de mercado, 10.000. Lo mismo, ¿no? Bueno, $10.000. ¿Mm? ¿Qué pasó acá? Ya yo estoy advirtiendo que esta persona, ¿qué tiene? Una demencia. Está hablando, tiene un delirio, alucina cosas. Me habla de que se le apareció el arcángel Gabriel y le habló. También, por más religiosos que seamos, digamos, no es muy probable que le aparezca el arcángel Gabriel al vecino, Roberto. Vamos a poner un nombre, ¿no? Así que suponemos que muy bien de la croqueta no anda, pero bueno, queremos comprar el auto y está a un precio razonable y se lo compramos. ¿Qué pasa con esto? Nada, porque no le representa una pérdida tampoco. Muy bien. Por más que
podemos haber inferido que esta persona no estaba muy bien en sus cabales, no le generamos ningún perjuicio, le compramos un auto a valor de plaza, ¿ok? Y no teníamos por qué saber también, o sea, toda esta situación, podríamos inferirla, pero no estamos certeros, ¿bien? Pero bueno. Ahora, por el contrario, esta persona está declarada demente en juicio. Se dicta el interdicto, le designan un curador.